Hola a todos, en este video vamos a ver cómo cambiar el fondo de algunas entradas o páginas y reemplazar este color que tengo aquí, por ejemplo, por alguna imagen. Es decir, vamos a ver cómo establecer una imagen de fondo para algunas secciones de nuestro sitio web, específicamente para entradas y páginas. Bien, en este caso este tema ya tiene un color de fondo. Si vamos acá al backend del sitio, vamos a ver que si vamos a apariencia personalizar para este tema específico y posiblemente para muchos otros, tenemos aquí una sección de colores desde donde puedo cambiar el color de fondo. Pero esto aplicaría lógicamente para todo el tema, es decir, para todas las entradas y todas las páginas. Pero acá, por ejemplo, no tengo la opción de colocar una imagen como fondo. Entonces eso es lo que vamos a ver justamente en este video. Existen básicamente dos formas de hacer esto. Una que es la más sencilla es a través de un plugin y la otra es a través de código. Vamos a ver primero la forma más sencilla, que es a través del plugin. Nos dirigimos aquí a plugins y vamos a añadir uno nuevo. Y desde aquí voy a buscar por el texto background. Vamos a ver los resultados que nos dan. La mayoría de estos plugins establecen una imagen de fondo, pero como parte de Gutenberg, es decir, en el contexto de Gutenberg como un bloque. Sin embargo, lo que nos interesa no es eso. En realidad, me interesa más colocar una imagen de fondo a nivel de la etiqueta body HTML. Entonces, en este caso voy a utilizar este plugin que se llama XO Post Background. Vamos a instalarlo. Y a través de este plugin nos va a permitir establecer una imagen de fondo tanto para entradas como para páginas individualmente. Bien, ya veo que se instaló, vamos a activarlo. Una vez que se activa, entonces no tiene pantalla de configuración en realidad, simplemente si nos dirigimos aquí a alguna entrada, vamos por ejemplo acá a todas las entradas y vamos a esta. Acá hay una opción aquí a la derecha que dice background imagen. ¿Ven? Entonces desde aquí podemos establecer una imagen de fondo. Lógicamente tendríamos que tener alguna imagen subida y entonces subirla aquí. Ahora lo que se recomienda para este tipo de diseños es tener un patrón muy sutil. No es necesario que tenga un color que opaque al texto. Como en este caso por ejemplo es un fondo claro. Nuestro patrón, nuestra imagen de patrón tendría que también ser algo similar, que no muy sutil, ¿no? Entonces, bueno, existen varios sitios web para esto. Acá una búsqueda rápida en Google nos va a dar los patrones, algunas imágenes. Vemos aquí, por ejemplo, una página que me parece interesante es esta que aparece aquí. Desde aquí puedo ver varios patrones. Por ejemplo, este no quedaría tan bien porque es muy oscuro. Aquí en la búsqueda vamos a buscar, por ejemplo, por el texto white para que nos dé patrones que tienen ese texto incluido como parte de la búsqueda. Por ejemplo, este podría ser interesante. Entonces, pues, desde aquí podemos descargar este patrón y podemos usarlo. Bueno, está en formato zip y lo podemos usar, ¿no? En mi caso yo ya tengo algunos patrones cargados en mi máquina local. Ya los he descargado, entonces simplemente voy acá a entrada y voy a establecer aquí un patrón. Voy a seleccionar archivos y entonces, por ejemplo, voy a elegir alguno de estos. Lo voy a cargar todos para ver cómo es el diseño de alguno de ellos. Veo, por ejemplo, este parece interesante, este otro también es muy sutil y el otro que está cargando, que sería el que habíamos visto. Vamos a dejar este seleccionado y vamos a establecerlo como fondo. Bien, aquí no se aprecia en realidad, pero si actualizo y ahora, o desde acá directamente, si voy a la vista previa, vamos a ver que este artículo ya tendrá establecido ese fondo. Como vemos, queda bastante elegante. Ha reemplazado el color de fondo que me daba el tema y ahora tenemos este diseño un poco más interesante. Lo interesante de este plugin es de que, por ejemplo, si me voy a otro lugar, a esta página, mantendrá el diseño del tema. Entonces puedo establecer una imagen de fondo específicamente para una página o para una entrada a través de esta opción. Si ya no me gusta este diseño, pues simplemente de acá remuevo esto y actualizo el artículo y ya con eso habré regresado al diseño que tenía de fondo el tema por defecto. Bien, tras actualizar vamos a comprobarlo aquí en la vista previa. Tendría que regresar al diseño anterior.
Bien, esa sería la primera forma. La otra forma es hacerlo a través de código. Con esto nos ahorraríamos el plugin. Nos aseguramos que no tengamos ningún fondo aquí. Y para hacer esto, lo que tenemos que hacer es pues ubicar el artículo en el que quiero trabajar. Voy a previsualizar acá nuevamente el sitio. Bien, una vez que cargue el sitio, entonces, por ejemplo, voy a dirigirme acá a esta página de ejemplo, y en esta página específicamente me gustaría cambiar el fondo, pero a través de código. Lo primero que tenemos que hacer es identificar esta página en este caso, cuál es su ID. Entonces, para esto vamos a usar el inspector de código. El inspector de código en Mac se abre con las teclas Command Option I. En el caso de Windows se haría con Control Shift I. Bien, entonces vemos que aparece esta sección en la parte inferior y desde aquí ubicamos la etiqueta HTML body y vemos aquí el atributo class que tiene una serie de clases que están afectando a esta página. La que nos interesa de todas estas es en realidad esta que tiene el ID. Acá indica que es una página y el ID de esta página es el número 2, es decir, esta es la clase que se crea dinámicamente para esta página y solamente va a funcionar para esta página. Entonces, teniendo esto como base, podemos copiar esto y utilizarlo para agregar nuestra imagen de fondo. Entonces ya tengo Page ID 2. Hay que tener en cuenta de que en el caso de las entradas, por ejemplo, si vamos aquí a alguna entrada, vamos a esta que dice WordPress felizmente alojado en web de empresa, vamos a ver que se crea otro ID diferente. En este caso, vemos aquí que ya no es una página, sino es un post. Entonces se crea esta clase llamada Post ID directamente sin un guión. Y luego el guión y el número. Entonces varía un poco. Igualmente pueden identificar cualquier otra página de esta misma forma. La idea es tener la clase a nivel del body porque allí vamos a aplicar este fondo a través de código. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la imagen o la ruta, mejor dicho, la ruta de la imagen que vamos a usar. En este caso vamos a dirigirnos al escritorio y desde aquí vamos a ubicar aquí en medios, biblioteca. Y vamos a ver que tenemos estas tres imágenes. Me gustaría, por ejemplo, aplicar esta de aquí. La selecciono y aquí hay una opción que dice copiar URL al portapapeles o directamente seleccionando y copiando. Pero vamos a utilizar esta opción. La copiamos y esta sería la ruta absoluta de la imagen. Quiere decir de que si, por ejemplo, voy aquí a una nueva pestaña y pego esto, vamos a ver que me aparece la imagen. Entonces esto es lo que necesito. Vamos a dirigirnos nuevamente aquí y ahora ya teniendo el ID de la página que habíamos visto que era el número 2 para esta página de ejemplo, entonces vamos a dirigirnos a agregar el código CSS con esta ruta de imagen. Vamos a dirigirnos entonces a apariencia, personalizar. Desde aquí podemos agregar directamente código CSS, entonces nos dirigimos a cada CSS adicional. Vamos a cargar aquí la página de ejemplo para ver el efecto que tiene. Entonces habíamos dicho que la clase a la que hace referencia es Page-ID-2, ¿cierto? Entonces lo tenemos allí y vamos a agregar el fondo, que sería un background imagen. O simplemente background también es posible. Vamos a utilizarlo correctamente y vamos a poner background imagen. Le colocamos acá 2 puntos y luego colocamos URL y aquí, acá me equivoqué, URL y aquí va la ruta absoluta de la imagen que sería esta. Vamos a copiar y nos dirigimos nuevamente aquí y pegamos esta ruta y vemos que ya automáticamente se está mostrando correctamente. Por defecto ya lo toma como un patrón, es decir, lo va a hacer que se repita. Si por ejemplo aquí no quiero que se repita, tendría que poner background repeat y acá hay opciones para repetirlo, por ejemplo, solamente en el eje X, en el eje Y. Por ejemplo, en el eje X sería en esta parte, como veo aquí, o en el eje Y sería en esta parte izquierda. Entonces, en este caso me interesa el repeat, que en realidad ya es por defecto, así que no necesito colocar esto. Simplemente para hacer explícito este código, podría colocar aquí delante body
para indicar de que esta clase está a nivel del body y sin espacio, directamente body punto y la clase. Entonces ya con esto tendríamos nuestro código aplicado que hace referencia justamente a esta imagen. Vamos a publicarlo y vamos a comprobar. Bien, cerramos esto entonces y nos dirigimos aquí al frontend del sitio. Actualmente vemos que tiene el fondo y si ahora refrescamos, vamos a ver que ya aparece la imagen. Y si vamos a alguna otra parte del sitio web, por ejemplo a esta entrada, veremos que aún tiene la configuración de color que tiene por defecto el tema. Bien, de esta forma entonces hemos visto dos formas de añadir una imagen de fondo a algunas partes de nuestro sitio web, ya sea a través de un plugin o directamente a través de código.